Hospedero al principio hacía referencia al dueño de una pensión. Más tarde esos hospederos de Tangkar se valían de su ventaja financiera para convertirse en comerciantes. A finales de la dinastía Qing en Tangkar, los hospederos famosos llegaron a 48. Debido a las restricciones del entorno, desde la antigüedad la zona de pastoreo en la meseta dependía de la importación para satisfacer la necesidad de artículos de uso diario. 1000 años más tarde quedaban pocas ciudades en las que aún se realizaba tal comercio, siendo Tangkar la más importante. En la China de hace un siglo había casi en todas las ciudades firmas abiertas por esos hospederos de Tangkar, quienes después de obtener lana y pieles de los pastores, las transportaban a esas firmas encargadas de vender una parte en el país y exportar otra al extranjero. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Al amanecer, la antigua Tangkar recibe un nuevo día. Desde hace tiempo, los habitantes de esa ciudad antigua del noroeste están acostumbrados a la vida tranquila. Pero hace 150 años, también de mañana siempre había un gran bullicio. Unos eran pastores de la meseta que venían con su caravana de camellos en busca de mercancías. Otros, comerciantes ricos especializados en la venta al por mayor. Y por último, los propios locales que hacían buenos negocios. Los terratenientes de esa ciudad poseían como máximo 2,5 millones de taeles de plata, mientras que los ingresos anuales de la corte eran 40 millones de taeles. Una pequeña ciudad desconocida del noroeste llegó a tener una sexta parte de la plata del imperio. Pero, ¿quiénes eran los dueños de tales riquezas? ¿Cuál es la leyenda de aquellos que disfrutaron de ese poder? La montaña del Sol y la Luna está a 3.520 metros. Es una línea divisoria, porque tiene al este una inmensa tierra fértil llamada zona agrícola y al oeste enormes estepas con numerosos ganados ovinos y vacunos. Se conoce como zona de pastoreo. Desde allí, hacia el noroeste, la primera ciudad que se ve es Tangkar. Desde hace 1500 años, los pastores de esta zona venían con productos especiales de la meseta a la ciudad antigua para comerciar. Eso continuó hasta hace un siglo. Hoy los artesanos de esa ciudad aún recuerdan el duro trabajo de otra época. Cuando los pastores transportaban lana esquilada a la ciudad, los artesanos la seleccionaban, la cardaban, la retorcían para hacer cuerdas y luego las aporreaban para transformar la lana en fieltro. Mientras tanto, los productores de tela y soga se afanaban en sus respectivos talleres. Por esta razón, había centenares de talleres en Tangkar. Sus productos eran artículos de uso diario de los pastores. He ahí el Cantón del Sol y la Luna en la zona de pastoreo. Antes de terminar la temporada estival, el pastor Hua Luo ha matado una oveja para celebrar junto a su familia el buen negocio que ha obtenido unos días antes en Tangkar. En una extensión de decenas de miles de kilómetros cuadrados al oeste de la montaña del Sol y la Luna, Tangkar era la estación de suministros más adecuada. Aun cuando los talleres artesanales tenían bastante magnitud, no estaban en condiciones de acumular muchos beneficios. Entonces, fuera de los artesanos, ¿quiénes eran los dueños reales de esa riqueza?
Cada madrugada el anciano Li Chengchun, de 84 años, barre el patio minuciosamente. Aunque no es grande, según el anciano, ha de mantenerse bien limpio, pues es un hábito adquirido desde la infancia. La foto en la habitación central es la de Li Yaoting, abuelo de Li Chengchun. Hace un siglo en Tangkar e incluso en toda Qinghai, Li Yaoting era un personaje bien conocido, pues poseía los bienes inmuebles de la mitad de Tangkar, y además a su familia le pertenecían 3 calles de Xining. Por eso el oficio de Li Yaoting se llamaba hospedero, ya que al principio se referían al dueño de una pensión. Más tarde esos hospederos se valían de su ventaja en cuanto a la ubicación y los fondos para cambiar de identidad, convirtiéndose en comerciantes. A finales de la dinastía Qing en Tangkar, los hospederos famosos llegaban a 48. Los pastores atravesaban la montaña del Sol y la Luna para llevar artículos de piel y otros productos a Tangkar y entregarlos a esos hospederos, quienes a su vez ya habían comprado artículos de uso diario que necesitaban los pastores. Comprar y vender así significaba una doble ganancia. Pero en aquellos años, solo con el suministro de artículos de uso diario, el volumen de ingresos estaba lejos de alcanzar los 2,5 millones de taeles de plata. Sin duda, en esa ciudad antigua tenía que haber otro negocio más lucrativo. Wang Weichan es un conocido orfebre en Tangkar y sus cercanías. He ahí su arte legado por sus antepasados y casi en peligro de extinción. Cortar pan de oro en pedacitos, fundirlos a altas temperaturas y diluirlos con mercurio es el proceso para transformar el oro en líquido. Luego se aplica con cuidado una capa homogénea de oro líquido en la figura de un Buda de cobre con un pincel duro hecho de ágata. En ese momento suele continuar su labor al aire libre, esperando que se volatilice el mercurio. Entonces la figura de Buda que era de cobre queda dorada. Es un oficio sumamente peligroso porque el mercurio se volatiliza fácilmente aún en temperatura ambiente. El proceso se realiza a menudo a altas temperaturas, ya que el mercurio en estado gaseoso es más tóxico. Hoy una figura de Buda como esta vale de 60 a 80.000 yuanes. Todo comerciante busca ganancias y el atractivo de enriquecerse ha hecho que de generación en generación la familia Wang haya persistido en ese trabajo desafiando el riesgo hasta hoy. Pero al observar esas figuras de Buda uno nota que ninguna se parece a las veneradas en los templos de las planicies centrales, porque son todas del budismo tibetano. En el futuro serán lamas de túnica roja de la zona de pastoreo quienes les ofrecerán ofrendas. En la etnia Han, si son budistas, por regla general practican el budismo de las planicies centrales. ¿Cuándo empezaron los Wang a hacer figuras del budismo tibetano? Tal vez sus antepasados nos den la respuesta. Cada parada de los antepasados de Wang Weichan supuso ganancias exorbitantes. Finalmente, la familia Wang se instaló en un lugar cercano a Tangkar.
Mientras aseguraban el abastecimiento de artículos de uso diario a los pastores, Tankar enviaba a esos devotos divinidades. Si comparamos con el comercio del fieltro y otros tejidos como las mercancías de menor valor, Li Yaoding y otros hospederos de Tankar obtuvieron un beneficio exponencialmente mayor vendiendo figuras de Buda. Hospedero al principio hacía referencia al dueño de una pensión. Más tarde esos hospederos de Tankar se valían de su ventaja financiera para convertirse en comerciantes. A finales de la dinastía Qing en Tankar, los hospederos famosos llegaron a 48. Debido a las restricciones del entorno, desde la antigüedad la zona de pastoreo en la meseta dependía de la importación para satisfacer la necesidad de artículos de uso diario. 1000 años más tarde quedaban pocas ciudades en las que aún se realizaba tal comercio, siendo Tankar la más importante. En la China de hace un siglo había casi en todas las ciudades firmas abiertas por esos hospederos de Tankar, quienes después de obtener lana y pieles de los pastores, las transportaban a esas firmas encargadas de vender una parte en el país y exportar otra al extranjero. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. He ahí una foto tomada en 1937 que muestra el día en que se rendía homenaje al lago Qinghai. Los fondos de esos ritos procedían de la donación conjunta de Li Yaoding y otros hospederos. Hoy los visitantes aún pueden encontrar en Tankar huellas de las riquezas de entonces. El templo del dios protector tiene un salón principal con 3 habitaciones, un campanario a un lado y la torre del tambor al otro, con esculturas de arcilla de duendes y frescos de los 10 Yamaharas. Su forma y estructura tan compleja se deben a una restauración realizada a inicios de la República de China, a costa de miles de taeles de plata. La construcción del templo de Confucio fue realizada también en esa época, pero la coincidencia estaba en que varias construcciones grandes, el templo del dios protector y el templo de Confucio inclusive, fueron restauradas todas con fondos donados por Li Yaoding y otros hospederos de Tankar. En los anales de la historia local de Tankar, redactado en la dinastía Qing, hay un informe detallado sobre el fabuloso volumen comercial de aquella época. A la sazón, las mercancías, sean grandes como las figuras de Buda doradas, sean pequeñas como las ollas de hierro, se transportan a las zonas de pastoreo a través de Tankar. Debido a las restricciones del entorno desde la antigüedad, la zona de pastoreo en la meseta dependía de la importación para satisfacer la necesidad de artículos de uso diario. Según datos históricos, el tráfico de té y caballos se registró ya en la dinastía Tang. 1000 años más tarde quedaban pocas ciudades en las que aún se realizaba tal comercio, siendo Tankar la más importante y un centro distribuidor esencial para los pastores. Todos los productos de la meseta, desde piel de cordero hasta piel de caballo salvaje, desde zorro del desierto hasta leopardo, entraban sin cesar en Tankar pasando por la montaña del sol y la luna. Cada vez que los hospederos de las grandes residencias oían el cascabeleo de las caravanas de camellos que sonaba fuera de las murallas, sabían que era la hora de comerciar. 100 años antes, un fotógrafo extranjero capturó una escena de aquel tiempo. Según la cantidad de lana, los pasó su mercancía dentro o fuera de la ciudad. Entonces, los empleados contratados por hospederos estaban preparados para cumplir una serie de trabajos. Li Chongyong recuerda muy bien aquellos años.
早米下来的时候，有些大包下来哈，你比如说羊毛多，人家带着这几万斤、10几万斤的羊毛哈，我们家是不带。家专门这花园这个外面有那个牲口啊，大圈还有呢，这个我城门外有那个大圈，全是咱们是找房一下的，啥那个的，找房家租着的在找房租的。La oficina de la prefectura de Tankar era el órgano de poder supremo de la ciudad. Para ser hospedero, Li Yaoting tenía que poseer la patente de negocio otorgada por ese órgano. La autorización mediante patente se prolongó hasta la época de la República de China. Por estar en un enclave crucial entre Qinghai y Tíbet, Tankar era en aquel tiempo la verdadera capital comercial del noroeste de China. Jing Shi es presidente de la Federación de Círculos Literarios y Artísticos de Qinghai. Siempre le ha parecido incomprensible el hecho de que los hospederos y los pastores pudieran mantener entre ellos una buena relación. He ahí una factura de Tankar durante la República de China. En ella está implícito el carácter de los residentes de esa ciudad antigua en aquella época. 当时记账非常有意思，这个主人就记一个叫赵贪菜的，欠了他的这个盐款是35大，这完了以后他一直没还钱，账铺的这个老板就说他不是人，这写了个不是人，这个钱就算完了。哎，还有你看，我们往后看，你看。 这个杨秘书，这是当时的县衙的一个秘书，就是高爷，他欠了他的纸烟，一共他欠了他的就是10块钱，10块钱以后，完了，好长时间了，人家就说这个人死了，死了实际上是写这个账成了死账了。这些商人啊。 他的实际上对钱的东西啊，他不是看得很重的，不是说我这个钱一定要回来，不要回来我就怎么的。他看这个人实在还不上账了，他就说写个不是人，心里骂一句就完了，他这样就过掉了，这一页就翻过去了。 En ese libro contable de hace un siglo con términos tan extraños, Jing Shi ve un grupo de hombres francos, abiertos, optimistas y magnánimos. Así era el carácter de los comerciantes de Tankar. La formación de tal carácter se debe al temperamento innato de los del noroeste y a sus rivales. Frente a los pastores, quizá no eran tan listos como los hombres de negocios de las planicies centrales. Pero sabían bien lo importantes que eran la sinceridad y la confianza para los pastores. Cuando veían esos pastores llegar después de escalar montañas y vadear ríos, les tenían un mayor aprecio. 每年他们那边也不管那个羊毛剪好，皮张弄好，一驮上下来赶下来，直奔你们家，到你们院子就咚咚咚就卸了。然后这些卸家之人呢，就像迎亲戚一样，把这些迎过来，然后再给他好吃的好住的，完了以后把他的羊毛什么的按当时的市价。 就说今年是100斤羊毛多少钱？我跟你说，然后完了100斤那个一张皮子多少钱？然后啪一算，人家那边也不追究，他们很相信的，对藏商对这个谢家的这个信誉度非常高，他们相信你说1块钱就1块钱，你说10块钱就10块钱，他们绝不讲二价。这里边这牛有大油还是？ Este es el banquete de los 8 tazones típico de Tankar. Este banquete, que tiene 100 años, consta de 4 platos de frutos secos, 2 platos de panecillos cocidos a vapor y 5 platos fríos como entrantes, así como de 4 tazones grandes y 4 tazones pequeños calientes como platos principales. Con observar los 8 platos calientes, uno puede notar que de los 8 tazones, 2 son de pepino de mar y calamar, productos no autóctonos. Esa ciudad antigua está al menos a 2000 kilómetros de la costa más cercana. Hace un siglo guisos tan caros tenían que recorrer tal distancia para llegar a Tankar. Los anfitriones de semejante banquete eran esos hospederos dotados de una inmensa riqueza. 由于海参都在海边，海边离我们这里很远很远了。就是说，如果单个的那些商人们当时没有雄厚的资本，他们买卖要做不到海边去。
他们不会有这个东西的。 Hospedero al principio hacía referencia al dueño de una pensión. Más tarde esos hospederos de Tangkar se valían de su ventaja financiera para convertirse en comerciantes. A finales de la dinastía Qing en Tangkar, los hospederos famosos llegaron a 48. Debido a las restricciones del entorno, desde la antigüedad la zona de pastoreo en la meseta dependía de la importación para satisfacer la necesidad de artículos de uso diario. 1000 años más tarde quedaban pocas ciudades en las que aún se realizaba tal comercio, siendo Tangkar la más importante. En la China de hace un siglo había casi en todas las ciudades firmas abiertas por esos hospederos de Tangkar, quienes después de obtener lana y pieles de los pastores, las transportaban a esas firmas encargadas de vender una parte en el país y exportar otra al extranjero. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En la China de hace un siglo había casi en todas las ciudades firmas abiertas por esos hospederos de Tangkar, quienes después de obtener lana y pieles de los pastores, las transportaban a esas firmas encargadas de vender una parte en el país y exportar la mayoría al extranjero a cambio de divisas. En el occidente de aquel entonces, en plena revolución industrial, el textil fue su símbolo más notable. Materias primas de todas las partes del mundo iban entrando en sus fábricas. En aquella época la lana de la mejor calidad se llamaba lana de Xining y era precisamente la que los hospederos de Tangkar compraban a los pastores. He ahí la puerta Konghai, la mayor puerta de Tangkar. A lo largo de miles de años los pastores han entrado por allí a la ciudad antigua para comerciar. Hace un siglo los comerciantes locales ya tenían puesta la mirada al otro lado del mar y las riquezas caían como la nieve en esas residencias. La enorme fortuna acumulada en aquella época creó la mayor leyenda de esa ciudad en medio del desierto del Gobi. Pero esos hospederos no eran los únicos poseedores de tales riquezas. Algunos años antes se jubiló Li Pingchong, ya establecido en Tangkar. En sus ratos libres se ponía a limpiar con cuidado los juguetes de su infancia. Más tarde supo que las letras en esa caja de hierro significan Brook Estate, marca de una de las 4 firmas de té británicas. Cuando Li Pingchong era niño, su padre regresaba a casa cada 6 meses o un año. Entonces él recibía muchos juguetes extraños. 跟小子跟我父亲跟我家送给的这个住南就是祖国纪念呢，他那是个印度吃的做生日这个80块北洋没啥子，就这么个，你看，现在还能用呢，是好进这种后悔的那个，你看，这是这个，他当时做生日没啥这是块老来是比我这个比我这个。 板子这个就是看那个有这个维修表哈，这个板子瑞士出产，你看看字，标配这个。¿Quién se hubiera imaginado que casi 100 años antes, en una ciudad antigua y remota del noroeste de China, un habitante ya tenía un Rolex que aún hoy es sumamente caro, así como un despertador inglés, una caja de Chelsea y té inglés? Si se considera a los hospederos como rentistas, el padre de Li Pingchong fue un hospedero inquieto, también conocido como comerciante itinerante. En la República de China, por carecer de capital para ser hospederos,
una parte de los habitantes de Tangkar atravesaron la montaña del Sol y la Luna conduciendo sus caravanas de camellos para adentrarse en zonas tibetanas y comerciar con los pastores. He ahí una foto tomada por el padre de Li Pingchong en 1935, la cual tiene detrás una referencia de dónde se sacó: Calcuta, en la India. 我父亲比较早的是到开的，自从发觉这就是到有10多年1915年去的印度大日本回来的湖北的断了8千倍要发自他就断了8千倍了。 Aunque el padre de Chang Youji no era un comerciante itinerante, su técnica recorrió la misma ruta junto a estos hombres de negocios. Su padre era un comerciante de vinagre. Esas cestas para cocer a vapor son testigos de su técnica tradicional. La familia Chang tiene una clase de vinagre que desde hace un siglo es diferente a otros. El líquido negro que hay en esas tinajas es muy viscoso, supera de lejos la de los vinagres que se sirven normalmente. 弄到吃过以后，人家拿这泥烧土烧走的时间，就烧蒸发了自己烧。中国就是自生人来说，加110万。作为消费者说，自家买给这个年车都太高了，这个你看这个年车都就这么个拉着这个线子样子，就这么车。中国的这个他烧这个是实际上是对给的开费，然后用这个既有效还有省钱。 Con un tiempo apacible y días de buen agüero, los comerciantes itinerantes se ponían en camino. Escalaban sierras nevadas y atravesaban la densa niebla con su caravana de camellos cargados de mercancías. De ellos, solo una octava parte lograban volver, pero cuando regresaban, la caravana de camellos siempre traía pesadas cargas de lana. Aunque el trayecto era peligroso, valía la pena correr tal riesgo para satisfacer el afán de lucro. Si se realizaban varios viajes con éxito, suponía la aparición de un nuevo magnate en Tangkar, una pequeña ciudad del noroeste de China y de otra leyenda sobre grandes riquezas.